que es algo que cada vez ustedes me dan menos bola porque les gusta, porque se ve en las computadoras. Pero el problema es que no todos van a salir de acá y van a ir a manejar centros donde tienen, no sé, fotógrafos, 800 directores. Entonces, muchos tendrán sus centros, otros seguirán haciendo fotografías y de paso probando placas, pero es algo que tenemos que hacer. Además, hoy en día piensen que, por ejemplo, acá una cobertura médica te paga un tórax de 55 a 120 pesos y la tomografía vale 500 para arriba. Entonces, hay algo que se llama utilizar los costos en salud, no es lo que tenemos que hacer cuando a veces con una sola placa alcanza para tener el diagnóstico y realmente llegar a un médico. No sé si es seco o hay un micrófono, pero lo escucho con eco. Entonces, yo siempre digo, esta es una clase que se debería dar con la pinza, con el pizarrón y con dos plaquitas nada más, que es el frente y el perfil. Pero bueno, conté 59, más o menos yo 60, así que vamos a tratar de hacerlo un poquito más electrónica. Entonces, uno dice tórax. Tórax lo puedo estudiar de muchísimas maneras. Generalmente viene a nosotros, o venía antiguamente, con un paciente que lo habían escuchado, lo habían interrogado, lo habían palpado, percutido. Hoy en día generalmente lo ven al tipo desde el escritorio y le dice tórax, frente y perfil y siga su curso. Pero bueno, a nosotros nos toca ver todo eso. Fíjense, la cantidad de estudios que puede haber para un tórax, y ahí es donde yo a veces digo que se patina, porque los médicos no estamos controlando a nuestros técnicos, porque por ahí podemos ser los campos técnicos que vemos una placa de tórax y decimos, un tocón de doblada, pero sin embargo la placa puede estar mal hecha y no estamos en condiciones de decirle a nuestros técnicos, mirá, esto está mal hecho y se corrige de esta manera. Entonces, creo que, especialmente los del primero, porque después del segundo creen que saben todo, traten de arrimarse a los técnicos y ver cómo se hacen las placas. Porque además, esos técnicos son los que dicen que este tipo quiere aprender. El día menos pensado, el técnico te puede jugar en contra. Así que siempre conviene estar al lado de ellos y laburar a la par. Entonces, cuando viene el paciente a hacerse la placa, hay datos que ya vienen en el papelito propio del paciente. Fíjense que todavía no hicimos la placa y ya estamos recabando información, o todavía no la mismos, estamos recabando información de todo eso que nos puede aportar para nuestro informe. ¿Qué son? Nombre y apellido. Un número que identifica a ese paciente que se le debe colocar a la placa y debe estar en la orden. Esa orden, aunque parezca mentira, se tiene que guardar durante 10 años acá en Argentina. Así como el informe que se hizo, se debe guardar 10 años. Si la placa no se la entregan al paciente, cosa que nadie le da bola, tiene que estar guardada en el servicio 10 años. Tenés que colocar esa vez en un informe, son cuchillos chiquititos que no hay que borrar las cosas. Pero cualquier inspección del Ministerio de Salud acá te puede exigir, muéstreme los informes del año 2005 y marzo 13, porque clausura del servicio, porque ponen una multa. Entonces, fíjense que esas pagadas administrativas, dice que todavía no hay un paciente que hicimos una plata, pero datos que el técnico, fíjense ustedes, los técnicos cuando hacen la tomografía te anotan en un papel. Sí. Pensé que entonces, fíjense que los técnicos cuando hacen las tomografías te ponen sobre la cabeza, el torcido, le pasa tal cosa, fue a tal lugar. Entonces cuando hacen la placa no te ponen nada. Apenas nos viene la TXF. Entonces, todo eso nos sirve a nosotros a la hora de hacer el estudio. Y además, estaría peor en los si nos pusieran algún diagnóstico prescriptivo, algún signo, algún síntoma,
realmente sería fabuloso. A mí me pasa, yo informo placas, creo que es lo más divertido, lo más lindo. Yo siempre digo que nuestra especialidad es como ingeniería, porque te puedes enterar de casi todo, sin que hay que jugar, porque estás encerrado en un lugar y no tienes que para hablar. Pero lamentablemente está muy marcada la parte de la tecnología. Entonces, hay que rebuscársela por otro lado. Pero a veces cuando uno puede, no sabe qué informar, de repente consigue, porque cuántas veces te traen la placa y no te traen la otra. Entonces hay que informar sobre la nada, con una imagen nada más. Van a escuchar algunos que dicen que eso diciendo algo más. Yo una vez había publicado que agradecía a todos mis colegas porque hacen lo posible para que me den Nobel de Magia. Realmente tratar de informar algo sin saber por qué se lo pide, por qué le pasa, es bastante difícil. Entonces, todas esas cosas nos sirven muchísimo, pero también hay que insistir a nuestros técnicos cosas que se deben poner en la placa. Las placas tienen que estar rotuladas en forma indeleble. Legalmente no tiene valor una radiografía de tórax donde le escribieron el nombre y apellido del paciente. No sirve. Vas a juicio porque informaste. A mí me pasó. Una vez el técnico le puso una marca al revés a una placa desde mi frente. Y habían comprado, me acuerdo, la impresora de placas. Y la había puesto al revés el chasis, entonces quedó la marca para que se quede lista, quedaba a la izquierda. Entonces el traumatólogo, a ver, ¿a este lado? La abre, cuando levanta todo, ve que está bien. Pide una placa de quirófano, cierra, abre del otro lado y después le aplica a la paciente. La paciente hace un juicio por el año, se hace que por $90.000. Entonces, zafé, porque yo dije la marca va a la derecha, pero se leía, no dice cómo se lee, dice que la marca va a la derecha. Entonces, siempre hay que marcar las placas. Entonces, creo que lo que pagué fue el abogado. Pero las marcas van a la derecha. Hay que tratar de rotular todo eso bien. Yo sé que hay lugares que están un poco jugados con los recursos y a veces no se puede poner. Pero hoy la gran mayoría de los servicios en lo que es la Ciudad de Buenos Aires están digitalizándose y se está extendiendo a lo que es la provincia de Buenos Aires. Entonces, hay que insistir en que todas esas cosas se coloquen en la placa. Entonces, fíjense esta que está acá, es un frente y un perfil, la mujer tiene una placa digital, pero no importa lo que me dice el tórax, no me interesa. A mí lo que me importa es, acá está tachado el nombre, que es la paciente, la institución. Entonces, ¿cuántos números? Bueno, hay un número que identifica a la placa con el estudio y la paciente. La fecha, en este caso tenemos la posibilidad de que nos imprima la hora, y acá es donde yo lo agarro lo técnico. En este caso, es un equipo que funciona de forma automática, ni siquiera tiene chasis. Entonces, uno aprieta cabeza, cuello, tórax, abdomen, fémur, rodilla, pie, y pone frente y perfil. Y entonces dice, y le sale la placa. Entonces, es para agarrarlo al técnico y decirle, está usando el equipo con un CTO de cráneo, por ejemplo. Fíjense que acá lo corrigió y puso tórax. Pero, además, la placa, fíjense, pueden ver que dice zoom 23%. Esto es porque es el zoom con el que se imprimió o salió la imagen final. Hoy, con la digitalización, uno puede meter las fotos en placas más chiquitas donde nadie entiende nada, pero igual la placa está bien hecha. Hay que insistir a nuestros técnicos que tanto el frente como el perfil tienen que salir con el mismo zoom. Yo a veces veo placas donde el tórax lo agrandan y sale más grande que el perfil o viceversa. Pero además, si sacan las dos imágenes en una sola placa, porque ahora también se puede hacer eso,
deben coincidir las alturas. No me sirve ver una base pulmonar, una cúpula, mejor dicho, que esté más alta que el frente que el perfil. Entonces, generalmente los técnicos tienen la mala costumbre de cuando posicionan a los pacientes, ponen la placa, dejan el equipo ahí y vuelven a acomodarlo. La discusión eterna que yo tengo es: el paciente no creció ni se achicó. Entonces, si vos lo acomodás de esta manera, cuando lo ponés de esta otra, sigue estando a la misma altura del piso. Entonces, no es necesario mover el equipo en los brazos, ¿me entienden? Pero bueno, es una tarea larga, tediosa, hay que estar todos los días, y no queda otra. Pero fíjense todas las. Y además, si pueden ver estas iniciales, que quiere decir que el nivel de ventana o el ancho de ventana que tiene es muy parecido a lo que hay en tomografía, que nos marca la escala y la cantidad de grises que tiene esa placa. ¿Para qué me sirve ese libro? No, porque el día que yo logro una película o una imagen con una buena escala de grises, puedo hacer que ya salga el equipo seteado con ese valor. Y entonces no pierdo tiempo a mi técnico estando revisando las fotos cada vez, ¿entienden? Hay equipos automáticos que están buenísimos, ni siquiera hay que calcular kilovoltaje ni amperaje tiempo, solamente hay que apretar lo que uno quiere que le haga. Pero, ¿cómo se hace la placa de torres? Uno dice: oh, que yo técnico, y bueno, pero esa placa es animal. Y nadie le puede decir cómo se hace. Entonces, fundamental, un tórax hay que hacerlo a 1,80 m de distancia. Quiere decir que entre el tubo y la película hay 1,80 m de distancia. El paciente apoya el pecho en el aparato donde está el chasis o el detector. Y miren este detalle, aprovechen ahora, que esto no lo voy a olvidar siempre. Las manos. Muchos técnicos le dicen al paciente: apoya tus manos en la cintura. Y lo que hacen es que no puedan poner sus codos más adelante. Si ustedes les dicen a sus técnicos: probad de poner el dorso de la mano de esta manera, y los codos se tiran más y los hombros van más hacia adelante. De esa manera, las escápulas que están atrás quedan a los costados de la cabeza torácica. Entonces, truquitos que realmente sirven a la hora de hacer la película. Pero, ¿por qué se dice que vamos a hacerla a 1,80 m? Es una estandarización que se ha tomado internacional para que no haya magnificaciones o cambios en la imagen. Si yo acerco mi tubo al paciente, la imagen se magnifica. Si yo lo alejo, la imagen es más real. Entonces, si yo hago las placas con diferente distancia entre las placas para tiempo, lo mismo. Si yo apoyo al paciente con la espalda, la silueta cardíaca me queda adelante y le va a salir magnificada. En cambio, a todos nos hacemos así, y de esa manera el paciente nos queda siempre normalizado en cuanto al estudio. Fíjense, este es el mismo paciente de la época en que se podía irradiar gente. Yo llegué a repetir 8 veces una placa. Fíjense esta siluetita redonda, se llama el botón aórtico, cómo en otra incidencia, cuando el rayo entra por delante, desaparece. Cómo cambian las escápulas, las clavículas. Pero fíjense además, si el rayo entra por delante, el paciente no se puede hacer. Entonces terminan haciendo la placa así. Por eso ustedes, cuando ven este tipo de placa que está de este lado, le dicen al técnico: ¿por qué hiciste así? Estaba acostado, no se podía levantar, estaba en silla de ruedas. No, lo que pasa es que no hay vuelta. La placa se tiene que hacer bien. El paciente de pie apoya el pecho y no hay vuelta, porque entonces hay estructuras que pueden pasar desapercibidas, totalmente tapadas por las escápulas. Cuando una escápula no está hacia afuera, hay un músculo que va desde la cresta ilíaca al húmero, que es el dorsal ancho. Cuando el músculo está extendido, es más finito. Si es más finito, los rayos nos realizan más fácil. Si el músculo no está extendido, es más grueso y puede aparecer opaco. Y puede simular patología.
Fíjense, hasta bien, que acá tengo la silueta mamaria, pero nos aparece una sombra triangular, especialmente en los chicos. En los chicos es increíble cómo cuando veamos pediatría, lo vamos a ver mucho más, cómo nos simula una neumopatía en la base. Pero aparte, la silueta, fíjense, parece que en esta, el paciente está con el rayo incide desde acá, es lo que se llama incidencia posterior, diferente es a la posición de las placas, porque cuando nosotros hablamos de posicionar al paciente, decimos que está en una posición anterior, en una posición posterior con respecto a la mesa. Es diferente cuando decimos la incidencia del rayo. ¿Sí? Así que ojo con eso, porque puede haber diferencias. Las placas tienen que estar completas. Es una placa de tórax. A ustedes le pagan los sueldos en billetes enteros, no en billetes cortados. Entonces, cuando nosotros vemos placas de tórax, tratamos de ver que esté entera. Pero esta la dejé porque fíjense qué detalles locos que puede haber en una placa que a veces uno dice, oh, ¿qué te pasa? Esta marquita. Esta placa fue hecha en un chasis que tiene un rectangulito que se llama ventana. Eso, uno pone un papelito en un aparato, mete el chasis en el aparato, imprime el nombre y lo que uno haya escrito en el papelito. Generalmente, esa marquita viene en este borde superior y horizontal en la mayoría de los chasis. Viene así, cosa de que te quede a la derecha. Si la usaron abajo, es porque la marca quedó de este lado a la izquierda. Entonces, si la marca está de ese lado, quiere decir que ese paciente, además de tener la mala marca, tiene un situs inverso. Entonces uno dice, flaco, lo que hay que hacer es, cuando tienen estos problemas, se cita al paciente, no se da vueltas. Cuando sumo se le pregunta, y si está ahí, de última parte, le toca el choque de punta, a ver si está. Pero fíjense, poner las marcas, nos perdemos toda la patología que puede haber acá, además de que la placa está muy negra y realmente no se ve nada. Cuando está completa decimos que vemos por arriba de la primera costilla, por debajo de este ángulo que es el seno costo diafragmático, el seno costo diafragmático posterior, uno de cada lado, entonces, y por arriba del vértice. Entonces, decimos que eso es una placa de tórax, tanto un frente como un perfil, que está completa. Las técnicas. Fíjense, uno dice, otra vez, me la cortó acá. Los técnicos generalmente utilizan un lenguaje que es el de los trapeces de dedo. ¿Ellos qué quieren decir con trapeces de dedo? El espesor de sus dedos, pero los míos son gruesos. Entonces, a veces anda mal. Lo que quiere decir es, bueno, si esta placa quedó cortada, hay que bajar dos traveses. La placa va a subir el chasis, al paciente no lo puede mover, entonces subimos el chasis dos traveses para arriba. Aunque les parezca mentira, estas placas a veces se entregan. Yo tengo una técnica que no la puedo rajar, porque a mí no me tiene para la mecanización. La tipa hace la placa, se va a prender un cigarrillo y se va a tratar de la técnica fumar. Y no se fijó cómo salió la placa de la procesadora todavía. Yo ya le dije, o sea, llora conmigo, llora realmente, yo le ofrecí varias veces que vaya a estudiar otra cosa. Pero llega un momento donde ustedes son los médicos, son los jefes de sus técnicos, son los que saben más que ellos, y ellos tienen que responder a ustedes. Si por yo siempre digo, si algún día le digo a un técnico, quiero que la placa salga así, tengo que por lo menos estar en condiciones de decirle por qué. Le dan los fundamentos, ¿entienden? Entonces, ojo con eso. Por eso siempre insisto, vayan un cachito a rotar con los técnicos. ¿Qué quiere decir la penetración? ¿Qué? Más allá de que yo no lo escuché, más en cuanto a si está completa o no, tiene que ver el tema de los senos costofrénicos, los ápices pulmonares y las articulaciones tienen que ver. En realidad, fíjate vos, como uno dice la fibrilación del escape numeral, lo ideal sería que sí.
Pero, por ejemplo, yo no entro en una 35 por 35, entro en una 35 por 43 apaisada. O en la 35 algunos la logran meter, pero se ve muy chiquitita. Yo siempre digo a veces, lo ideal es hacer una placa grande donde veamos todo, pero lamentablemente la autonomía es la realidad. Entonces, fíjense ustedes, no sé si todos conocen los tamaños de las placas, pero por ejemplo, una placa de 30 por 40 centímetros, cualquier mujer menor de 1,65 m entra en esa placa. Lo que pasa es que hay que tener una buena luz de colibador para que te permita apuntar muy bien y entonces la placa te sale. Lo ideal sería ver la articulación. La cantidad de patologías que puede haber en una cabeza legal, o sea, las lesiones del secundarismo, a veces uno no se da cuenta, no se imaginan, los procesos degenerativos sociocrónicos también. Es lo ideal, no siempre se puede. En realidad, el estándar acá es hacer las placas de tórax en 35 por 35 y 35 por 43. A veces depende de la crisis del momento que nos acompaña y cómo nos ajustamos. Hoy por hoy, con la digitalización, no se logró un gran ahorro en cuanto al gasto de películas. Generalmente se considera que un servicio tarda en adaptarse de pasar de la analogía a la digitalización un año. Fíjense, insistir en el mismo zoom para el frente de perfil, poner las mismas partes que estamos desgraciando a la misma altura, todas esas cosas a veces cuesta, hay una inercia por parte del personal a veces a hacer los cambios, pero bueno, ya está estudiado que en todo el mundo se tarda un año en lograr un servicio digitalizado y que funcione bien. Entonces, la penetración consiste en la capacidad que tiene nuestros rayos X en atravesar ese paciente. Todos sabemos que los rayos que producen la imagen son aquellos que atravesaron al paciente y se atenuaron. Entonces, si pasan muchos, nuestra placa va a salir negra. Si pasan pocos, nuestra placa va a salir más blanca. Como parámetro, yo lo que hago es cuento 4 cuerpos vertebrales. Entonces, lo que hago es contar 4 cuerpos vertebrales dorsales. Hasta 4 que yo veo, digo, está perfecto. Puede ser que vea más. Entonces, fíjense ustedes, vamos a contar los cuerpos vertebrales. 1, 12. 1, 2, 3 y el 4 no lo veo. Entonces, voy a afirmar que esta placa es una placa blanda. Poco penetrada. Esta es una placa penetrada. Muy penetrada. Pero fíjense ustedes, es el mismo paciente, pero en este me como la estructura external, la estructura metálica, no la veo para nada. Aparte de que podría tener cualquier otra cosa acá, realmente no la veo. Entonces, fíjense, por ejemplo, ¿pueden ver estas dos imágenes triangulares? Claro. Y acá creo que la encuentro porque la vi acá, pero si no, no la veo. También. Hay procesos inflamatorios atípicos. Fíjense que cuando nosotros tenemos un puntito, si tenemos la cúpula diafragmática y tenemos un tumor que se ve con 2 milímetros nada más, eso alcanza para que produzca un proceso inflamatorio alrededor de aproximadamente 2 centímetros. Eso hace que el parénquima se retrae y sea el famoso techito de carpa que se ve. Entonces, fíjense, ahora lo veo. Bueno, vamos a ver.
apretás ahí arriba una tecla que debe decir incluso, ¿Y eso? Entonces, Están diciendo que el que arregla todo. fíjense, si esto llegase a ser un CA de pulmón, ese paciente va, si no tiene afectada la pleura visceral, ese paciente va a la neumonectomía o lobectomía y posiblemente tenga una sobrevida de 5 años. Si le mandamos esta placa, el paciente va a tener una sobrevida de 1 año, en el caso de que sea una teoría. No puedo afirmar que no sea. Entonces, fíjense la diferencia entre una placa quemada y una placa blanca. O, imagínense que este paciente, esto es típico de las cirugías a cielo abierto del corazón, ¿no es cierto? Imagínense que viene el auditor de la cobertura médica a constatar. Entonces, viene el auditor de la cobertura médica y dice, bueno, a ver las placas después de la cirugía y le mostramos esta. ¿Qué hace el tipo? No te paga la internación, no te paga la cirugía, porque este hombre no está operado. ¿Dónde está la sutura metálica? Está bien que es una macana administrativa, pero todo suma. Fíjense esto otro. ¡Qué bolón! Es el mismo paciente que está en la terapia intensiva, está intubado, tiene un quilombo de cables que no sabría cómo conectarlo, pero, bien, le veo que en las dos placas, una está como más penetrada acá y acá menos. Y ¿ven que veo un poco más de cuerpos vertebrales y acá veo menos? Esto facial es típico de una cosa que se llama la telestasia del lóbulo superior. Pero sin embargo, no sé si alguna vez habrán escuchado el famoso broncograma aéreo. Acá lo veo y acá no. Entonces, puedo sospechar que este paciente tiene esa telestasia sin neumonía. Y cuando veo la placa mejor hecha, digo, tiene atelectasia y neumonía. Y eso que está hecho en la cama de la sala de terapia intensiva. Entonces, fíjense a veces una placa blanda o menos blanda, ¿cómo le puede operar al paciente? Pavaditas. Fíjense, esto es un paciente que está acostado, realmente me doy cuenta por cómo tiene las clavículas y el tamaño de ese corazón. Generalmente el rayo central, que es el rayo principal con el que se ponga la placa, tiene que pasar perpendicular a la película, en un paciente erecto, y pasa por una línea que une ambos vértices de las escápulas y la columna. Si el rayo entra de abajo, se deforma todo. Si el rayo entra de arriba, se deforma todo para el otro lado. Entonces, en el caso de este paciente, fíjense cómo parece que tuviese un pulmón más chiquitito y este otro un poco más grande. Es el mismo paciente, pero cómo pierdo tranquilamente el borde de la silueta cardíaca del lado derecho. Y podría estar sospechando, después vamos a ver en las futuras clases, que tenga una telestasia del lóbulo medio. Entonces, generalmente las atelectasias del lóbulo medio en los pacientes internados pasan a la mañana. ¿Por qué? Porque son pacientes que, como no se movilizan, tienen secreciones de moco que le tapan el bronquio fuente del lóbulo medio. Entonces, se produce una reabsorción por decón del aire que está ahí adentro y se colapsa. Entonces, cuando ven la placa dice, uy, por suerte, si la pista es viejo, dice, no, llamen al kinesiólogo, porque el tipo agarra, lo levanta, le ve unas piñas en la espalda, en este sí, en este sí, porque no tiene tubito, y entonces el paciente expectora, se traga lo que tenía adentro y ventila otra vez ese lóbulo, ¿entienden? Entonces, fíjense, pero a este le vamos a estar pegando piñas y el pobrecito no tiene nada. ¿Entienden? Lo único que va a tener es los golpes del médico de terapia. Así que ojo con la inspiración. Ahora, ¿cómo medimos nosotros la inspiración en la placa de corazón? Todavía no vemos nada todavía. Tienen que contar los arcos costales que se ven superpuestos con el aire del pulmón. Los arcos costales, cuando ustedes miran la placa, se ven las rayas estas.
y ahora, bueno, no importa, vamos a ver. Las costillas salen desde la columna, si yo fuera una vértebra que por el tajo, entonces, porque ahora estoy como una lumbar, pero bueno. Entonces, las costillas salen hacia los costados horizontales, luego se curvan y se dirigen hacia abajo, para cruzarse de esta manera. Entonces, fíjense que el arco costal posterior nunca se superpone con el anterior. Siempre se ven por lo menos dos arcos costales más abajo. Entonces, fíjense ustedes ya qué parámetros podemos tener en cuenta para pensar, de que el rayo entró por un lado o por el otro. Porque si el rayo entra horizontal, yo en el arco costal anterior lo voy a ver dos espacios más abajo. Pero si el rayo entra desde abajo, hasta puedo verlo bien superpuesto con la otra costilla. Entonces, eso me sirve como parámetro cuando voy a las placas para verlo. Pero yo tengo que contar 10 arcos costales superpuestos con el pulmón ventilado. ¿Qué quiere decir? Truquito, ahora no, porque si ustedes dicen esto técnico, lo saca volando. Pero cuando ya tengan el título que dice compatible con especialista, ustedes le pueden decir, vos tenés que decirle al paciente, respire hondo, pero lo mirás, guarde el aire, no respire, no respire. No lo suelte, aguante ahí y hacer la placa. Porque presten atención sin hacer el comentario. Respire hondo, guarde el aire, no suelte. ¿Qué pasa que sigue? Respire hondo, guarde el aire, no suelte. Entonces, ese paciente no llegó a inspirar profundamente. Es más, hasta corremos el riesgo de hacerle la placa en movimiento. La rotación de las placas. ¿Qué consiste la rotación? El paciente tiene que salir con la caja ósea simétrica, porque adentro hay otras estructuras que están torcidas. Entonces, si las cosas que están adentro, ¿qué? Y estos 10 arcos costales los contamos posteriores, los que se ven horizontales. Entonces, la rotación. Si yo tengo, por ejemplo, ustedes saben, hablando de la rodilla, que la aorta sale en dirección derecha, hacia arriba y se cruza hacia atrás. Podríamos decir que está como este arco de mi mano, así. Entonces, si yo roto, por ejemplo, adelantando el hombro, si yo roto adelantando mi hombro izquierdo, mi aorta se desenrolla. Entonces, si la aorta se desenrolla, parece dilatada. Entonces uno ve la placa y le va a decir, no está dilatada, hágase un ecocardiograma Doppler. Y el paciente, por ahí tiene cobertura y por ahí no, le van a sacar 500 mangos cuando cobre por ahí, no sé cuánto puede ganar limpiando casa. ¿Entienden? Y así todo, o sea quien sea. No tiene sentido. Estamos generando un estudio que no tiene valor, porque no hacía falta, tenía bien su aorta, ¿entienden? O podemos tapar patologías que se escondan detrás de ciertas estructuras. Lo que yo hago es, ¿ven esta línea continua de puntos? Esas son las apófisis espinosas de las vértebras dorsales. Me ubico entre las dos clavículas y mido la distancia entre el borde de la clavícula y esa línea media, y el borde de esa línea media y la otra clavícula. ¿Cuál? Cuando yo empecé a trabajar en radiología, tuve la suerte de que me tocó mirar las radiografías de todos los obreros que hicieron la autopista de Bonaire, el tren de la costa, el parque de la costa, todos los que entraron a trabajar en el INTEM, y no sé cuánta gente más. Entonces, yo recuerdo que veía unas 150 placas por día. También me tocó ver de los que echaban de otras empresas, no porque me conocía. Entonces, ¿qué hacía? No tenía el ojímetro, que ahora vamos a
la enjuagué, la sequé y me dibujé una reglita con media por un lado, media para el otro. ¿Tenía alguna duda? Agarraba, apoyaba en el microscopio, hacía el dedo y medía, y no había duda. Ya no tenía ese problema de la duda. Igual, a veces uno puede tener un poco de juego y decir, bueno, está un poquito a lejos, ¿me entienden? Lo que no puede dejar son rotaciones como esta. Miren, acá está el extremo de la clavícula, acá está el otro. Fíjense que la placa directamente salió desplazada y se ve en cualquier lado. Vamos a saber si ya lo tendrá este paciente ahí, no puedo saber nada. Este otro directamente está bien, que se comporta, iba a pensar. Está muy blanda. Está muy, no está blanda. Fíjate que Sí. 1, 2, 3, casi 4, me perdono, ¿entendés? Pero será una silueta cardíaca verdaderamente así de grande. Este paciente además está con los brazos así, ¿no? Está pensando que posiblemente se lo haya hecho en la camilla, acostado boca arriba de esta manera. Entonces, muchos técnicos, cuando todavía no tienen experiencia, no te saben calcular, porque una cosa es poner el rayo central cuando vos tenés al paciente de espalda y tocar la espalda y lo acomodás ahí, pero boca arriba no solo tiene que calcular. Cuando tenés que tocar el pelo y te viene la pila. Entonces, cuidado con eso. Centrada, otra vez, miro y veo. ¿Está descentrada? Sí. Si vamos a ser puristas y totalmente correctos, sí, está recontra. Pero fíjense, ¿qué es lo que me interesa? Ver a mí esta imagen que tiene una cavidad en su interior, con múltiples opacidades. Lo más probable es que esto sea una bronconeumonía que se esté abscedando. Ahora fíjense, ¿dónde está la clavícula? Arriba. Está por datos técnicos todavía. ¿Qué pasó? Acá, a este paciente, el rayo ingresó muy por abajo. Es lo que se llama una placa descentrada de vértices o un frente mal hecho. Que vos podés pedir una placa descentrada de vértices. Hoy el sistema de la tomografía casi nadie la pide, pero, qué sé yo, hay gente que trabaja por ahí en el hospital de Jujuy que no tiene tomógrafo y si vos sospechás una caverna del vértice, lo que te va a hacer es una descentrada de vértice. Pero, teniendo en cuenta este paciente que tiene múltiples opacidades, pueden ver como bolitas, y encima parece que acá hay una que está respetando la fisura, pero aparte, fíjense, inspiró poco. Acá, este es el primer acomodado, debería ser el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo. Podríamos ser benévolos si no vemos. Es una placa que no está inspirada profundamente y está descentrada. Entonces, ojo con esas cosas. Este es el versito de cómo vamos a mirar una radiografía de todo. Mírenla como se les ocurra. Espero que no bien más. Entonces, la placa, chicos, ustedes la miran como se les dé la gana. Cuando yo hice el curso mío de especialista, no existía el camino. Era todo con diapositivas o con la caja de la placa. Y los últimos 3 años al tipo se le ocurrió que las placas se sacaban de la caja como sacan. Y no se podía poner en el negatoscopio bien puesta. Ojo, creo que aprendí mucha anatomía, es como vos entras a ver la placa y así. Pero después me pareció bastante piola, y lo que yo les quiero decir es, no importa si ustedes empiezan por los huesos, por la parte blanda, por el pulmón, por el corazón, por lo que sea, pero sigan siempre el mismo esquema. Volvemos para atrás. Me siento, voy a informar esta placa. Yo generalmente miro alrededor primero, después miro el hueso. ¡Oh! Mira cómo está acá, no se me queda el hueso.
saco foto con el teléfono y por ahí no lo olvidé y no miré la metástasis que podía ver en la clavícula, ¿entienden? Entonces, si ustedes me dicen que siempre van, toda su vida, van a decir, miro el pulmón, después el corazón, después el intestino, después lo sigue, después la clavícula, después la columna, después, no hay problema, pero el consejo es, miren siempre con la misma secuencia. ¿Qué sé yo? Los que han venido otros años conmigo a ver placas, por ahí se acostumbran a verlas como yo las miro, pero yo el consejo es, mírenlas como se antoje, pero siempre sigan con la misma secuencia. No empiecen un día por un lado, un día por otro, porque ahí es donde van a meter la pata y se van a comer cosas. Entonces, miren todo lo que hay para mirar una placa de tórax y ahora posiblemente empecemos con la anatomía. Entonces, tejidos blandos, piel, entonces uno mira esta placa y dice, bueno, es una placa que está quemada, o está muy penetrada. ¿Pueden ver que veo casi toda la columna? Una mamografía. ¿Cómo? Es una placa quemada. Bueno, qué bacana. La voy a tener que mandar a repetir porque no veo los pulmones. Pero, ¿qué puedo hacer? La mando a repetir y la descarto, o puedo seguir mirándola. ¡Qué húmeros! ¡Qué escápula! ¡Qué clavícula! Parece que estuviera centrada. Miro todas las partes blandas, miro la axila, porque ustedes en la axila pueden encontrarse, ¿tienen capacidad de nodular muy chiquitita? Sí, Pueden encontrarse con adenopatías. Yo está bien, es una placa vieja y es una fotografía de un megatoscopio, entonces se pierde mucha calidad. Pero hay que darle bolilla a las asimetrías. A veces pasa que nuestros técnicos no nos ponen el tubo en el medio. No se dan cuenta, son los vagos. Si el tubo te entra, el rayo te entra torcido del paciente, ya el espesor del emitórax es igual al espesor del otro emitórax. Pero, ¿hay patologías que hacen que un pulmón sea más claro o más oscuro que el otro? Sí, pero no hay patologías, son muy pocas, las que hacen que las partes blancas de la axila sean más blancas o más negras que las del otro lado. Entonces comparo por ahí. Si veo que todas las placas están saliendo con esa simetría, lo primero que hago le digo, che, venga, vamos a ver el aparato de rayos. Primero, nos fijamos que ponga el tubo en el medio. Y después hay un artefacto que se llama parrilla, que va entre el waterbook o el lugar donde uno apoya el pecho y la placa. Esa parrilla evita cierta radiación, que no es buena para la imagen, y si está torcida, puede hacer que siempre salga asimétrica la claridad. Pero bueno, estaba mirando las partes blandas y me encuentro con dos opacidades que aparecen acá en la base pulmonar. El gas se superpone con la base pulmonar. Estas son dos prótesis mamarias. El resto de las estructuras internas no se identifican. Pero ahora digo, bueno, ¿qué es esto? ¿Está completa? Casi. ¿Está centrada? Sí, no, bueno, paciente. ¿Está bien penetrada? A ver. 1, 2, 3, casi 4, podríamos decir que sí. Pero sin embargo, uno ve la placa y dice, esta placa está negra. Esta placa está negra. Tiene rayas por todos lados. Esto es, porque pueden ver estas imágenes como estrías, es aire en el que se ha quedado pegado al pectoral. Eso es un enfisema subcutáneo. Las líneas verticales, porque el enfisema también está en el mediastino, pero no es el tema de esta clase. Entonces, el paciente, pueden ver hasta las fibras, estamos viendo alrededor. Los músculos. Bueno, ahí ya exageramos. Pueden ver que de este lado se ve esta marca y acá no. Es muy común en las pacientes
pacientes que tienen mastectomías. El hecho de que esté desaparecida la mama hace que los rayos puedan pasar mucho mejor acá y marquen más este pectoral. También puede verse cuando los pacientes no se apoyan correctamente. Yo sé que hay pacientes que a veces dan ganas de matarlo, pero bueno, son pacientes, no tienen por qué saber cómo son las placas. O lo mismo de este otro lado. Lo que pasa es que acá a esta paciente se le puso una prótesis, Claro, pero miren esta línea que esa va es acá. la retracción ahí. No, ese es el dorsal ancho que cae por acá para abajo. También podemos tener masas, bla, 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 bla. ¿Eso era el libro de tórax? ¿Ah? Si pueden ustedes investigar todo, el último capítulo del primer tomo de Fraser, fíjense, el último capítulo del primer tomo de Fraser está muy bueno, que son todos los signos radiológicos de la placa de tórax. No se compren que son como 4 tomos, deben estar costando 100 lucas, pero ese capítulo está muy, muy bueno. Entonces, otra vez, otra placa fea, vamos a decir que es una placa impresentable, es una placa cortada, blanda. Frotada. Oigan, pero ¿por qué está tan negra una placa blanda? Si está muy penetrada y está muy negro, no. Piensen que, aunque no esté en esta clase, vamos adelantando, si no es aburrido. Esos pulmones tienen mucho aire y tienen menos parénquima. Entonces los rayos atraviesan más fácil. Es un paciente atrapador de aire. Por eso es una placa, si se pone a pensar, blanda, pero negra. A veces me ha pasado a mí en la paciente a repetirse la placa porque la médica de guardia dice que está negra. Señora, la placa está bien hecha. Vuelve la paciente, dice a la doctora que se la repita. Entonces la técnica te viene a ver, la paciente le ve. Entonces viene la médica enojada a pelearse con vos al servicio de rayos y vos le decís, ¿cuál es el criterio para que la placa sea correctamente penetrada? Ay, yo qué sé. Bueno, son tantas vértebras. Pero está negra. No, placa. La señora me está pidiendo la placa porque le falta el aire. Sí, bueno, es una asmática, es una bronquitis crónica. Tiene atrapamiento de la placa está negra por ese motivo. En todo caso, pedí que tengamos una placa grande para ver lo que no vas a querer ver. ¿Entienden? Entonces, el parámetro de la penetración siempre es las 4 vértebras dorsales. Fíjense además, las cúpulas diafragmáticas se tienen que ver como cúpulas, y esta es media cúpula y derecha. Derecha, media cúpula. Es un paciente que hace fuerza para sacar el aire. Entonces, ese músculo está bien crecido, pierde esa forma redonda. Pero, lástima que acá está hablando y está negro, pero pueden ver esto en la silla, que a veces uno no le da bola. Son calcificaciones cutáneas. Entonces, también en los libros nos enseñan que las calcificaciones del hombro son de la cisticercosis, pero también los dentoides piensen que ocupan todo esto, y las podemos ver superpuestas acá. Así que lo primero que tenemos que pensar cuando vemos calcificaciones de las axilas que son lineales, no nodulares, es eso de la cisticercosis. Pero no sé si alguien vio esa costilla. Ahí, fracturalista. Qué lástima, no se ve bien acá, pero en realidad no me interesa tener esto. Quería agregar esta calcificación que está sobre la mama. Hay veces, a mi tumor benigno, que se llama fibroadenoma, estos se veían, empezaron a ser más porque con todos los estudios las pacientes nunca llegan a tener fibroadenomas que sean tan grandes. Pero pueden verse calcificaciones de este tipo. Lo que pasa es que acá, no sé si pueden ver una línea blanca, Sí. es un neumotórax. O sea que acá está muy negro, no, vamos a verlo después. Hueso, el hueso que podemos ver en
en las placas de tórax. ¡Oh, cuánto! ¡Qué listado gigantesco! Fotos. Entonces, la alineación, ver que la columna está derecha nos permite determinar si ese paciente tiene una tiene una posición antártica, una posición viciosa. Hay muchas más cosas, pero fíjense, ya con solo ver eso en la placa de tórax, cómo nos sirve. La altura de los cuerpos vertebrales, especialmente en unidades de perfil, nosotros tenemos que ver si los cuerpos dorsales dentro del perfil tienen una forma rectangular. Pueden tener aplastamientos anteriores, pueden tener acuñamientos, pueden tener crecimientos hacia afuera, el famoso pico del oro, en realidad nosotros como médicos le decimos osteopito, pero la gente necesita el pico del oro para que se pueda entender. La opacidad ósea, ¿qué quiere decir? Puede haber lesiones focales, óseas, intraóseas, que sean Osteoblásticas. que crezcan hueso o que lo coman, osteoblásticas o osteoblásticas. Entonces, es importante también fijarse en eso. Las apófisis espinosas y los pedículos, especialmente los pedículos, porque a veces es en un sitio donde se asientan muchas metástasis y pasan desapercibidos. Uno no le da bola. En realidad el pedículo lo vemos en el perfil, porque en el frente está muy blando y no se ve. Pero es algo que hay que mirar y se ve. Yo no te digo que veo uno por año, pero bueno. Las lesiones focales, las alternativas son las metástasis, las fracturas y la articulación escapulohumeral, porque también puede tener procesos degenerativos, metástasis. Si se fijan, todos los huesos pueden tener cualquiera de estas cosas. Entonces, esta placa, ¿no? La miro, la voy a informar, digo, bueno, es una placa que está completa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y quilombo, ¿cómo pueden ver eso? Una histiocytis. Entonces, digo, pueden ver que esta curva que está acá es el primer arco costal anterior. 1. ¿Qué voy a seguir contando? Dice que tiene que todo, no puedo. Vamos, ¿este es el segundo? Sí. El segundo, ahí lo tengo. Segundo posterior, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo caso. Entonces, fíjense la trampa que hice para contar. Acá es un bolón. Generalmente con el tercero sale mucho mejor. ¿Entienden el procedimiento que hice? Entonces dije, bueno, está bien girada, es una placa que está rotada, está completa, y bueno, vamos a ver, el número derecho, veo esta imagen acá, me llama la atención, esto puede ser normal, pero miro la otra y veo huecos, ¿los ven? ¿Ven este otro el número? Lo más probable es que sea un secundarismo, entonces tengo que agarrar y prestar más atención todavía en el resto de los huesos. Digo, ¿qué pasa con esta costilla? Esta está fracturada, ¿pueden ver la línea que se levanta ahí, en la corteza? Entonces, informaría, presenta lesiones osteolíticas en la clavícula, en el húmero y en la 1, 2, 3, 4, en la quinta. Es más, podría decir, presenta una lesión osteolítica en el borde, en la porción lateral del quinto arco costal izquierdo. Fíjense esa especificidad en cuanto al informe. Sus colegas no imagenólogos les van a tener respeto. Para los que son extranjeros, cagaron, enseñanza de la Argentina, y cuando vuelvan a su lugar de origen van a decir, fanfarrón porteño, hasta que les vuelvan a creer. Pero después, cuando ustedes empiecen a decir con especificidad el informe, entonces digan, en tal costilla, en tal lugar, en tal porción, hace que ustedes sean creíbles. Porque al principio ustedes van a decir, van a informar algo y les van a pedir otro estudio.
Y después, cuando lo calculó, uy, mira, tenía razón, uy, mira, tenía razón, uy, mira, tenía razón. Bueno, vamos a creerle porque tiene razón. Entonces, eso es bueno para su profesión en el futuro a la hora de informar. Por ahí no vayan a informar nunca más placas, pero traten de repetir el resto de la práctica. Miro esta placa y digo, qué negrura. Pero sin embargo, no veo todos los cuerpos vertebrales. Tengo que estar pensando en un paciente que tenga algún tipo de tratamiento. Fíjense que esta cúpula está aplanadita, esta otra además está acá un poco plana con modificación diafragmática, pero bueno, no puedo ver exactamente todos los huesos, pero comparo esta costilla con esta otra. ¿Pueden verla? Algo pasa. Es una fractura de costilla. Lo más probable es que esta opacidad con el antecedente cerebrovascular sea un hematoma que se esté dando intratorácico. Por ahí acá con más detalle, más aumento. Miro esto y digo, bueno, completa y blanda, contra blanda. Centrada, en realidad no veo las agujas espirosas para poder compararlas. Pero bueno, creo que no me importa. Porque miro el hueso y digo, ¿pueden ver? Ustedes se acuerdan que el hueso tiene una esponjosa y una cortical. ¿Pueden ver esponjosa ahí? No. Si no se ve esponjosa y el hueso está blanco, lo primero que tengo que pensar es todo blástico. ¿Quién es la todo blástico? El PA. Ojo con lo que dice. Hay que pensar que estamos con los pacientes. Fíjense estas costillas que blanquitas. Y a ver, la cápsula. No. Otra. Tengo perfil. Miro los huesos. Este paciente, cuando se hizo la placa, no se posicionó correctamente. ¿Por qué? Porque veo que los bordes posteriores de esas costillas no se superponen entre sí. Pero es más difícil, chicos, posicionar un perfil exactamente bien que no se imagina. Pero sí miro la columna y digo, no puedo contarlas porque generalmente las primeras me salen blandas porque tengo los úmeros, las paredes umbrales acá que me están opacificando esta zona. Pero sí puedo decir que veo osteocitos marginales, anteriores, con reacción esclerosa de los bordes superior e inferior de cada cuerpo vertebral. Y puedo informar acuñamiento anterior del cuerpo vertebral inferior o del anteúltimo cuerpo vertebral visible en la placa de tórax, o disminución de la altura del anteúltimo cuerpo vertebral visto en este lugar. ¿Podría contar las costillas? Sí, pero no sé si es más, así que no puedo informar con certeza qué número de vértebras será. Entonces, ¿está bien inspirado? ¿Cómo saben? ¿Las contaron o solamente hicieron así ojitos? Nadie contó, o sea, ya tienen los químicos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pero como esta costilla es tan cortita, la primera costilla se articula con el borde inferior del manubrio esternal. Si hay alguna costilla por arriba, será una costilla cervical. Entonces, lo que informo, ¿pueden verla? Informo, costilla cervical bilateral. Y verdad, está bien penetrada, está muy bien inspirada. Esta otra, a ver qué será. Es una placa torcida. Botada. Creo que se ve muy negra por el
¿Por qué es en una pantalla? Porque en la computadora, no sé si pueden ver acá, yo no lo veo bien en la pantalla, sí. Pueden ver como una solución de continuidad, pero bueno, no, está muy negro. Es una lesión focal de la costilla. En esta otra, digo, bueno, a ver, ¿qué veo? En esta otra digo, ¿está completa? Y veo, veo de acá húmero, bárbaro, veo costilla, veo los cuerpos vertebrales, veo la escápula. No veo la escápula. Entonces, ojo con la simetría, porque fíjense que hay pacientes, muy poquititos, yo no lo soy, con una agenesia de la escápula. Bueno. Es más, fíjense, este paciente que tiene su agenesia, ¿por qué creen que está más blanco acá que acá? O más opaco para hablar bien. Fuerte. Ay, escuché alguien respondiendo, no sé quién. Por la atrofia muscular, el poco uso de esa extremidad. Lo mismo, costillas cervicales. Fíjense acá, a veces puede haber apófisis transversas de C7 mucho más desarrolladas, y una costilla cervical más chiquitita, ¿ven? Sí. Puede haber, esto es lo que se llama, acá no se ve tan bien, no sé si pueden ver que están unidas esta primera costilla con la segunda. Hay veces que están unidas hasta 3 o 4. Se llama anomalía de Lushka. L-U-S-H-A-K-A. Es la unión de los extremos de los arcos posteriores de las costillas. No pasa nada, uno lo informa y no es patológico, es una variante nada más. Y ahora a ver frente y perfil. Una sola mano. La simetría acá, no veo la mama así, la mama no, acá me lo dijeron. Pero miren esto, ¿ven que está un poquito rotado acá? ¿Cómo puede ser posible que acá se vean las costillas? Deberían superponerse con nosotros. ¿Cómo se llama ese tórax que está hundido? Ahí lo tienen. Este está bueno. Si sale para afuera como un mascarón de prueba, se da tórax, menquilla. Y este otro que no sale tanto, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. El otro. ¿Ven la deformidad? Pero de paso también tenemos que informar las osteofitosis anteriores, ¿eh? La disartrosis. Tienen cuántas cosas. El diafragma. El diafragma es un músculo que tiene forma de cúpula de cada lado, que está informado por el nervio frénico, con el diastino, baja y presenta diferentes orificios. Esos orificios se llaman diámetros. Tenemos el esofágico, el de la aorta, el de la cava, el de unos nerviecitos y el de unas arteriecitas que van hacia el pulmón. Por ahí, cuando sacan esos agujeros, pueden tener que le suban estructuras del abdomen hacia esos lugares. Pero cuando nosotros miramos la placa de tórax, tenemos que ver que la cúpula sea, yo siempre digo, como una copa de coñac al revés. Una semiesfera, un semicírculo. Eso es la proyección que tenemos que esperar. La derecha siempre está un poco más alta que la derecha, cúpula derecha superior y inferior. Estaba medio, no hubo nada. La derecha tiene que estar más alta que la izquierda. Generalmente es 1 y a veces hasta 2 espacios intercostales. Ya 2 es demasiado.
El día que está más alta, el día o el momento que está más alta, hay que empezar a sospechar primero una parálisis diafragmática o algún proceso infeccioso subfrénico. Las neumonías, las atelectasias están presentes en ese tipo de imagen. Y ahora, cuando las cópulas no las vemos, tenemos que pensar que, por orden de frecuencia, que sea líquido, que haya una infección o que haya una ruptura. Lo más común es la presencia de líquido en los derrames pulmonares. El ángulo cardiofrénico, en realidad es un ángulo costodiafragmático. Yo siempre pongo este ejemplo. Costodiafragmático. Si ustedes el ángulo lo ven recto, lo más probable es que sea una sécula. Si el ángulo lo ven negro, es porque está normal. Si el ángulo hizo esto, es porque hay líquido. Entonces, eso es bastante viola a la hora de ver qué hace esto acá. Para ver las cúpulas. A veces hay un alumno que conocí el año pasado que quisiera que me diga qué es esto, pero no lo vi. Sí, era para los que no lo saben, es bueno, el chiste que teníamos el año pasado. Entonces, fíjense cómo se ha metido el intestino por debajo de la cúpula y acá lo tenéis, sigan. Esto es el techo estomacal, pero siempre fíjense cómo se mantiene la curva y el ángulo agudo. En ocasiones uno ve que nos informan, bueno, esto lo informa de elevación del diafragma y en otras oportunidades colocan elevación diafragmática. No, eventración no la uso, no la vi, porque la eventración es, escuchen la definición de eventración, es cuando una víscera atraviesa una cicatriz. Es diferente a una hernia. Entonces, ojo, nunca vi esa eventración diafragmática. No, Yo precisamente se lo digo a usted. ¿Pero con esa palabra? Pues en un examen que nos hizo, yo me fui interesante. Debe responder como los políticos. Nos adaptamos a los momentos. Eventración no será que habrá sido una ataque que tenés. Digitación. A ver, la placa estaba informada como que tenía una hernia gástrica, una hernia Sí. una penetración diafragmática. Otra cosa. Yo también informado, creí que era un derrame cerebral y le pasé por encima. Sin embargo, lo pegamos como 15, parece que los 15 es lo único que consideró que no era una eventualidad diafragmática. Como llevo 2 años estudiando la cosa bien, no encuentro. Ay, después la buscamos, quédate, la buscamos. Yo también se quedó en eso. Lo de eventración No, vaya a llorar. Va a llorar. para informar de la eventración, no te informaría con una te informaría con una tomografía o con una ecografía, la palabra eventración. Con la placa de tórax te diría una hernia. O sea, el término de eventualidad diafragmática aplica únicamente en el sentido que hay una cicatriz superficial. Sí, porque la definición de eventración es donde hay una cicatriz, en el lugar donde está el orificio, o una dehiscencia de tejido. Pero vos fíjate que la hernia es cuando el tejido se daña, el orificio está presente y se agranda. ¿Entendés? Pero tampoco, bueno, y luego he tenido la oportunidad de ver informes donde piden la radioscopía por una generalmente la radioscopía, ¿qué es? Es un estudio para ver el movimiento
ese tórax. Lo que uno tiene que ver es cuando pedirle al paciente que inspire profundamente y ver si una cúpula excursiona y la otra no. Eso es lo primordial. Informar el movimiento. En cuanto a las hernias, estoy pensando que puedes tener hernias de intestino, que sean realmente. Pero lo que más hernia es la hernia acá, el estómago, a veces el intestino, y lo de ventilación no es un término. No. Tendría que verlo nosotros, pero ahora cuando terminamos la buscamos. Estamos en esta cúpula diafragmática. Bueno, habíamos dicho que se nos colaba el intestino por ahí. La pleura y la fisura. Fíjense que el pulmón está dentro de la caja torácica, pegadito, o pegado, mejor dicho, a lo que es la pared interna de la caja torácica, está la pleura parietal, y luego, en el último contacto, está la pleura visceral. La pleura visceral hace pliegues, los pulmones se dividen en diferentes lóbulos, y esos pliegues se meten acompañando la separación de esos lóbulos. Entonces, en realidad, lo que nosotros decimos es, este sector es el del pulmón, este es el espacio, en realidad virtual, porque está en contacto uno con otro. Creo que hay entre 50 y 100, no llega a 100 mililitros de líquido dentro del espacio pleural, repartido en toda esa superficie. Y luego lo que es la pared en sí. Las fisuras. Yo siempre digo, esto es una clase, o esta es una cosa que habría que hacer la mano. Porque yo siempre digo, una línea horizontal que se dirige hacia el ilio, van a tener ahí la proyección teórica, o a veces se ve, a veces no, de la fisura menor. La fisura menor separa el lóbulo medio del lóbulo superior, pero cuando miramos el perfil, tenemos que buscar la carina. La carina es un edificio negro, y si trazamos una línea que va desde el seno costodiafragmático anterior hacia la carina y la llegamos hasta arriba, estamos trazando el trayecto teórico de la fisura mayor de ambos pulmones. Luego podemos trazar desde la carina hacia adelante el de la fisura menor. Existen fisuras accesorias, la más frecuente, fíjense, es el 0,4%, el de la ácida. Esta otra se ve bastante bien, pero a veces no se elabora. Esta casi nunca. Hay un artículo muy lindo, pero no es de los que están digitalizados, sino que creo que son los que están escaneados en el AJR, busquen por fisuras accesorias, creo que es del año 94 más o menos, pero está muy bueno. Ahí pueden ver todas, hay muchas más, pero estas son las más frecuentes. Entonces, esto me permite a mí decir, bueno, acá tengo la proyección teórica del lóbulo medio, la del lóbulo superior, la del lóbulo inferior. Acá voy a tener la proyección teórica del lóbulo superior, pero además, si yo miro de frente, desde acá, voy a también tener una parte que se superpone de la parte superior del lóbulo inferior. Fíjense, los lóbulos siguen el mismo, por suerte, nombre o continuidad de los bronquios, lo que se llama la segmentación broncopulmonar. Entonces, la pleura, cuando nosotros la vemos y está separada, y del otro lado está negro, neumotórax. Negro es gas. Entonces, si veo pulmón, raya blanca, y luego no veo pulmón, veo solamente negro porque no veo vasos, neumotórax, está de vuelta. Si la fisura no la veo, pero el pulmón
está separado de la pared costal y veo algo blanco, quiere decir que hay algún líquido. Lo más común es el derrame pleural, luego la sangre, muy raro la linfa. Si las fisuras están desplazadas, ¿por qué? La fisura se puede ir para arriba, se puede ir para abajo, se puede levantar, se puede bajar, se puede levantar. ¿Por qué? Porque hay patología donde el parénquima pulmonar disminuye de tamaño. Entonces, esto retrae la fisura para un lado, además de que hay otros signos que se pueden desplazar el resto de las estructuras anatómicas del pulmón. Entonces, lo más probable es que sea el caso. Pero, por lo general, las opacidades que no atraviesan la fisura, quiere decir que las respetan, probablemente sean neumopatías. Las opacidades que atraviesan las fisuras, y especialmente si tienen los bordes irregulares, son tumores. Entonces, fisura, voy a mirar esta placa y me llama la atención. ¿Pueden ver la diferencia? Pero también lo veo afuera del pulmón. Entonces, tengo que estar pensando que algo pasó con esta película. Posiblemente se haya velado, quiere decir que le haya entrado luz al cuarto oscuro y por eso la vea de esa manera. Pero la dejé porque, en realidad, no porque tenga estas fracturas en las costillas, ¿las ven? Sí. Sino porque tiene este lóbulo accesorio, el ácido, miren esa línea. Lo que pasa es que uno ve esta placa y dice, tiene algo acá, tiene algo acá. Entonces, sigan su orden, que va a ser siempre el mismo a la hora de ver la placa. Es importante. Esta, si se acuerdan, es la que vimos antes, lamentablemente. A ver si se me acuerda. Ya, listo. Está ventaneando. Está ventaneando la sitio. No se nota muy bien la fisura, lamentablemente. Pero fíjense esta otra. ¿Quieren parar para ir al baño o algo? Porque yo creo que pobres salen y vuelven. En realidad me siento contento que vuelvan, pero. Fíjense todo. Esta línea horizontal directamente. Todos están acostumbrados a el famoso moazón de los derrames pleurales. Pero yo que les dije, cuando había una línea, un ángulo recto, secuela. Entonces, lo más probable es que ese paciente tenga una secuela, que en este caso fue una lobectomía más un derrame pleural. Sí, bastante derrame. La misma de antes, pero más ampliada.